¿Estás bien?, gritó Rachel mientras corría hacia mí a través de la tormenta, intentando no reír. Era lógico que el día de la mudanza nos sorprendiera con rayos, truenos y lluvia cayendo sobre nosotros, aunque estaba completamente despejado cuando salimos con un camión cargado de todas nuestras posesiones. «Estoy bien», respondí, riendo para mis adentros mientras yacía en el suelo, con gruesas gotas de lluvia salpicándome en la cara. Honestamente, no tenía idea de cómo terminé ahí, tumbado de espaldas. Me ofrecía enfrentar la tormenta para abrir la puerta de nuestra nueva casa, para evitar que mi esposa se empapara demasiado. También planeaba encender las luces, ya que el cielo se había oscurecido bastante cuando comenzó a llover con fuerza, minutos antes de llegar. Rachel estaba embarazada de 5 meses, y yo esperaba hacer las cosas lo más cómodas posible. Su espalda había estado doliendo mucho últimamente, y la mudanza le estaba pasando factura. La nueva casa era enorme. Mi esposa y yo habíamos decidido que era hora de mudarnos de nuestro apartamento en la ciudad y pasar a una casa en un entorno más tranquilo tan pronto como supimos que estábamos esperando un bebé. Llevábamos casados poco más de 1 año, pero ambos nos sorprendimos cuando la prueba dio positivo. Habíamos hablado mucho sobre intentar concebir, pero no habíamos planeado dar el paso tan pronto. Aunque esperábamos estar un poco más estables financieramente para cuando llegara un nuevo miembro a nuestra pequeña familia, no puedo decir que no estuviéramos emocionados por ello. Después de ver algunas casas durante unos meses, nos enamoramos instantáneamente de esta. No teníamos dudas de que había una posibilidad remota en el infierno de que pudiéramos permitirnos comprarla, pero pedimos más detalles de todos modos. El precio que pagamos era un poco más alto de lo que teníamos presupuestado, pero era una oferta notable para el tamaño de este lugar. Rachel y yo ganábamos lo suficiente entre los dos, pero ni siquiera en sueños hubiéramos pensado en tener una casa como esta, incluso con nuestros ingresos combinados. Dado el increíble y algo desconcertante precio, me aseguré de investigar bien antes de firmar. Estoy seguro de que todos hemos oído historias sobre casas sorprendentemente baratas que resultan ser el escenario de una masacre brutal y sangrienta. Resultó que nuestra nueva casa había sido construida hacía solo unos meses, convirtiéndonos en sus primeros propietarios. No había historia, ni tragedias, ni esqueletos en el armario. Incluso investigué el terreno en el que estaba construida, esperando encontrar que se encontraba sobre un antiguo cementerio, pero tampoco había nada de qué hablar en ese frente. Dada la tormenta que rugía afuera, decidimos posponer la descarga de cualquier cosa hasta que el clima mejorara. Había pedido algunos favores para ayudarnos con la mudanza, pero se habían ido a buscar algo de comida antes de reunirse nuevamente con nosotros. Para cuando llegaron nuestros amigos, la tormenta había disminuido considerablemente, así que comenzamos el tedioso y agotador proceso de descargar el camión. Nos llevó tiempo, pero teníamos todo adentro para eso de las 10. Todos estábamos bastante agotados cuando terminamos, así que decidimos simplemente dormir esa noche y preocuparnos por organizar todo al día siguiente. Nos despedimos de nuestros amigos con una gran cantidad de agradecimientos antes de irnos a la cama. Probablemente eran alrededor de las 3 de la mañana cuando los golpes me despertaron. Casi sonaba como si alguien estuviera tirando del pomo de la puerta, intentando entrar. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Rachel antes de darme vuelta y ver que aún estaba profundamente dormida. Me deslicé suavemente fuera de la cama, intentando abrirme paso a través de la nueva y desconocida casa en la oscuridad. Me llevó un rato tantear las paredes hasta llegar abajo, casi provocándome una caída en varias ocasiones sobre las cajas mal apiladas, pero finalmente llegué al pie de las escaleras. Nuestra nueva casa estaba sola en unas 4 acres de terreno. No había mucha vida alrededor, y la ausencia de farolas afuera dejaba la vasta sala de estar oculta detrás de las sombras de la noche. Me quedé en el rellano del primer piso, solo escuchando por unos momentos. Solo silencio, ni un crujido de la casa acomodándose para la noche. Renunciando a mi infructuosa búsqueda de respuestas, sacudí la cabeza antes de bostezar ampliamente. «Sí, estoy volviéndome loco», susurré para mí mismo mientras subía de nuevo al dormitorio. El día siguiente se dedicó principalmente a organizar nuestros muebles y apartar las cajas que guardaríamos entre el desván y el sótano. Esa sería una tarea para otro día, ya que nuestras prioridades estaban en hacer que la casa se sintiera como un hogar. Después de unos días más,
Nos sentíamos bastante cómodos, y era hora del arduo proceso de empacar los artículos no esenciales. Mientras llevaba torpemente cajas por la escalera para guardarlas en el ático, me encontré impresionado por el tamaño de la habitación. Parecía 2 o incluso 3 veces el tamaño del área de almacenamiento en la casa de mis padres. Habiendo vivido en un apartamento, no teníamos mucha experiencia con habitaciones como esta. No podría decir si este era un tamaño inusual para un desván, pero no me sorprendió dado el tamaño de la casa en sí. «¡Maldita sea!», grité después de tropezar con una tabla del suelo desnivelada, con ambos brazos agarrando la base de las cajas. «¿Estás bien, amor?», llamó Rachel desde la apertura detrás de mí. «Sí, nada herido salvo mi dignidad», reí mientras rodaba hacia un lado y recogía las cajas que ahora yacían esparcidas en el suelo. Ella estaba riendo bastante bien cuando me vio después de subir la escalera hacia la habitación donde ahora me arrodillaba, recogiendo recuerdos derramados del suelo. «¿Con qué tropezaste?», preguntó Rachel, aún riendo. «No tengo idea», respondí, mientras volvía a cargar las cajas. «Parece una tabla suelta del suelo», dijo, empujando el borde levantado con el pie. Después de levantarme del suelo, eché un vistazo al pequeño borde que me había hecho caer de culo. Parecía una lámina larga y ancha de madera contrachapada. El resto del suelo de esta habitación estaba hecho de 2x4, así que el gran trozo de madera delgada parecía bastante fuera de lugar. Bajé nuevamente la escalera hasta el segundo piso y saqué un destornillador largo de mi bolsa de herramientas, que se dirigiría al sótano más tarde ese día. Después de regresar al lugar donde mi esposa aún se agachaba junto a la inusual sección del suelo, metí la punta plana del destornillador en la costura y levanté la lámina de madera. «¿Qué demonios?», dijo Rachel, mirando hacia el suelo. «Ni idea», encogí de hombros, mirando la puerta que estaba empotrada en el suelo del ático. Estábamos desconcertados por la razón de instalar una segunda apertura en el desván, además de la que tenía la escalera plegable que habíamos subido en primer lugar. Aunque era una habitación mucho más grande de lo que esperaba ver cuando subimos las escaleras, no podía entender por qué se proporcionaría una segunda entrada, especialmente en forma de una puerta de madera que normalmente estaría en posición vertical. Al inspeccionarla más de cerca, y una rápida comparación con la de abajo, no se podía negar que era del mismo estilo que la puerta principal que conducía a nuestro nuevo hogar. «Ábrela», sugirió Rachel mientras yo solo la miraba, rascándome la cabeza. «Entonces retrocede», sugerí. Lo último que quería era que alguno de nosotros cayera al suelo de abajo, especialmente mi esposa muy embarazada. La puerta tenía un pomo regular con un cerrojo encima. Destrancé ambos y abrí la puerta. «¿Eh?», dije, mirando a mi esposa y luego de nuevo al suelo. «¿Cuál es el punto de eso?», respondió Rachel, mirando las tablas de madera debajo de la puerta abierta. No fue hasta que volví a cerrar la extraña puerta, y comencé a deslizar la madera contrachapada sobre ella, que noté el pequeño texto escrito en la esquina superior derecha de la puerta. «Para cuando vengan de Sam», leí en voz alta, después de inclinarme para descifrar lo que decía. «¿Cuándo vengan?», preguntó Rachel. «Ni idea». Mientras nos dirigíamos a la puerta funcional del desván, noté otro aspecto inusual de esta habitación. Había una gruesa barra de metal sujeta a unos soportes en el techo. Tenía una cadena pesada colgando de ella, que estaba enrollada de nuevo alrededor con un gancho grueso. Además, cuando descendía la escalera para salir del espacio de almacenamiento, había un aro de acero sobresaliendo del lado trasero de la puerta que colgaba detrás de la escalera en este momento. «¿Un cuarto de seguridad tal vez?», sugirió Rachel. «El ático parece un lugar extraño para un cuarto de seguridad», me reí. Dejando de lado la cadena, y asumiendo que la puerta extraña a ninguna parte era una especie de broma práctica por parte de quienes construyeron el edificio, volví a recoger las cajas para guardarlas. En mi segundo viaje, eché otra mirada a la puerta inusualmente ubicada, deslizando la madera contrachapada sobre ella. Dejé el destornillador a un lado por el momento y volví a concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Mi esposa y yo continuamos con el resto del día, guardando cosas entre el sótano y el ático, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la extraña puerta. Mi mente volvía a ella cada vez que me encontraba sin hacer nada por un momento. Al acercarse el final de nuestra primera semana en la enorme casa de 5 dormitorios, la mayor parte de nuestro proceso de instalación estaba terminado. Claro,
Reorganizaríamos cosas aquí y allá si nos daba la gana, pero la agotadora y ajetreada mudanza finalmente había terminado. Rachel y yo habíamos tomado 2 semanas libres de nuestros respectivos trabajos, así que teníamos mucho tiempo para disfrutar de la paz antes de tener que volver a cualquier tipo de rutina. Por mucho que amara nuestra nueva casa, había un aspecto de vivir aquí que me inquietaba. Todas las noches desde que llegamos, de vez en cuando me despertaba por los mismos golpes que me sacaron del sueño la primera noche. No era todas las noches, claro. Solo algunas, pero siempre alrededor de las 3 de la mañana. Podría ser que aún ocurriera todas las noches. Tal vez tenía la suerte de estar lo suficientemente profundo en el sueño la mayoría de las noches como para no despertarme, pero cada vez me preocupaba más lo que podría estar causando esos ruidos. La 4ª vez que me despertaron, investigué completamente los extraños ruidos. Encendí todas las luces de la sala de estar e incluso di una vuelta por fuera con una linterna durante unos 30 minutos. Aún no encontré nada. No había árboles rozando la casa. No había señales de ningún animal salvaje que pudiera estar golpeando las paredes exteriores durante la noche. Nada. Sonaba como si viniera de dentro de la casa tanto como de fuera. Era casi como si se escuchara desde todas partes a mi alrededor, si eso tiene algún sentido. No fue hasta la 10ª noche que finalmente obtuve respuestas a los golpes y ruidos en la noche. Era algún momento después de la medianoche, en la madrugada del 5 de octubre de 2018, cuando ocurrieron los eventos que casi rompieron mi cansada mente. ¿Qué fue eso?, preguntó Rachel, sentándose de golpe en la cama junto a mí y sacudiendo mi brazo. Respondí, todavía medio dormido. Creo que hay alguien en la casa, dijo ella, con la voz temblorosa. Probablemente sean solo los golpes de los que te he hablado, respondí. Ella creía que estaba exagerando los ruidos que me despertaban en medio de la noche. Incluso intenté despertarla la última vez, como me había perdido. Ella asumió que solo estaba imaginando cosas, pero me pidió que la despertara la próxima vez, y vendría a revisarlo conmigo. «Esto no son golpes, amor», dijo Rachel, aferrando sus dedos a mi brazo. No fue hasta entonces que miré la hora. Eran casi las 2, y los golpes siempre ocurrían más cerca de las 3. Me senté junto a mi esposa, de repente vuelto completamente consciente. Nos quedamos quietos, intentando captar cualquier sonido más allá de la puerta de nuestra habitación, tan quietos como pude, con mis dedos comenzando a temblar, al menos. Claro, pude distinguir ligeramente el sonido de varios pasos y voces susurrantes. «Quédate aquí», le dije a mi esposa mientras me deslizaba fuera de la cama. «No», dijo ella, «no vayas allá afuera, amor. Estoy seguro de que no es nada. Además, no necesitas alterarte en tu condición», sonreí, guiñándole un ojo. La verdad es que estaba bastante nervioso por ver lo que estaba pasando ahí afuera. No teníamos ningún tipo de arma, pero esperaba que el viejo bate de béisbol que agarré fuera suficiente para darle un buen golpe a quien quiera que estuviera invadiendo. Abrí la puerta lentamente, asomándome para ver si podía distinguir algo. Tan pronto como mi cabeza se asomó por la puerta, sentí un agarre fuerte alrededor de mi cuello, y fui sacado de mi dormitorio. «Miren lo que tenemos aquí», dijo el hombre grande que llevaba una máscara de esquí. Intenté golpearlo con el bate, pero él simplemente lo arrancó de mi mano con la misma que no estaba apretando mi garganta. «¿Qué demonios quieren?». El hombre solo sonrió, mientras otro corría escaleras arriba. El que me tenía por el cuello me empujó hacia los brazos del otro hombre antes de empujar la puerta de mi dormitorio. «No», grité, luchando con uñas y dientes contra los gruesos brazos que me mantenían en su lugar. «No la toquen». Escuché a mi esposa gritar desde dentro del dormitorio, haciendo que mi corazón casi saltara de mi pecho. Momentos después, el hombre salió del dormitorio sosteniendo a Rachel por el cabello, con sus brazos atados detrás de la espalda. Ella estaba maldiciendo y pateando mientras luchaba contra el hombre que era fácilmente el doble de su tamaño. «Suéltala», grité, todavía forcejeando para liberarme. Los 2 hombres permanecieron en silencio mientras nos arrastraban, pataleando y gritando, por las escaleras antes de arrojarnos al suelo de la sala de estar. Ambos eran enormes, algo que se veía aún más exagerado desde mi perspectiva en la alfombra. El que estaba más cerca de nosotros era una cabeza más alto que el otro, pero ambos llevaban máscaras negras, gruesas chaquetas de lana y pantalones cargo, todo en negro.
probablemente para mantenerse mejor ocultos en las sombras, aunque eso ya no era un factor. El otro tipo no era tan corpulento como el que nos sacó del dormitorio, pero ambos eran robustos, con manos tan grandes como mi cabeza. Pude distinguir una barba rojiza asomándose por la máscara del más grande de los dos, pero solo los ojos oscuros y la expresión casi nerviosa del otro más delgado. Los ojos de aquel que me miró directamente, en cambio, eran grandes y maníacos, de un color avellana marrón. Aunque solo podía distinguir ciertos aspectos de sus rostros a través del paño, podía notar que éste no estaba en sus cabales. No, él estaba disfrutando de esta parte, mucho más que su compañero. Empecé a levantarme hasta que el que me había sacado de la habitación sacó una pistola de su abrigo. «Será mejor que te quedes callado, o los voy a volar a los dos». El otro empezó a rebuscar en los cañones, presumiblemente buscando algo de valor, mientras el tipo grande de los ojos locos seguía agitando el cañón de su pistola de un lado a otro. «Nunca antes había tenido una chica embarazada», dijo casualmente mientras deslizaba su mira de izquierda a derecha entre nosotros dos, «y encima eres bastante linda. No te atrevas siquiera a pensarlo, pedazo de miel. Sé que no estás intentando empezar nada, amigo». Se acercó a donde yo estaba sentado. Intenté deslizar mi cuerpo frente a Rachel antes de que se agachara para mirarme directamente a los ojos. «Te diré una cosa, grandote», dijo, forzando el cañón de la pistola bajo mi barbilla. «Quédate ahí y cierra la maldita boca, mientras yo me divierto un poco con tu mujercita». Mis músculos empezaron a temblar y a sufrir espasmos al pensar en lo que planeaba hacer. No podría permitirlo. No iba a quedarme aquí sentado viendo cómo se aprovechaba de la mujer que amaba. Nunca fui una persona violenta, pero esto no era una cuestión de comodidad. No permitiría que sucediera, no mientras aún tuviera sangre corriendo por mis venas. «Ya sé lo que estás pensando, amigo», dijo, enterrando la pistola más profundamente. «Inténtalo si tienes el valor». Antes de darme cuenta, mi brazo pareció actuar independientemente de mi mente cuando aparté su pistola de mí y de mi esposa. Al ser un giro inesperado para ambos, el arma se deslizó de su mano, una bala disparada hacia la escalera mientras se conectaba con el suelo de madera, deslizándose hacia la oscuridad. Sin perder tiempo, me abalancé sobre el hombre corpulento, empujándolo al suelo. «Rachel, corre». Inmediatamente, ella se levantó y corrió hacia la puerta principal, mientras el grandote me apartaba de él, como si no fuera más que un cachorro juguetón. «Atrapa a la zorra», gritó a su compañero, quien rápidamente comenzó a correr tras mi esposa. Estaba sobre mí antes de que pudiera siquiera esperar recuperar el equilibrio, lanzando su puño contra mi abdomen. El tipo golpeaba como una maldita bola de demolición, haciéndome vomitar mientras intentaba recuperar el aliento. Se reincorporó, golpeando mis nudillos contra mi cara con tanta fuerza que mis sentidos comenzaron a desvanecerse mientras mis oídos zumbaban por la conmoción. Escuché a Rachel gritar mientras su perseguidor la arrastraba de vuelta por la puerta, convenciéndome de no ceder a mi menguante conciencia. «Detente», sollocé, golpeando a mi atacante en el abdomen. Cuando me golpeó de nuevo, sentí que mi cuerpo caía inerte, mientras mi cabeza daba vueltas. Todavía estaba consciente, pero increíblemente aturdido. «Ahora te voy a mostrar lo que te ganas por hacer esa mierda», dijo el hombre que aún llevaba mi sangre en los nudillos, levantándose mientras su compañero arrojaba a Rachel a sus brazos. La lanzó al suelo, arrodillándose para inmovilizarla debajo de él. Comenzó a desgarrar su pijama mientras ella luchaba por liberarse, sus gritos se mezclaban con los sonidos de la tela rasgándose. «No», dije, apenas manteniéndome consciente. Cuando Rachel gritó con todas sus fuerzas contra los acontecimientos que estaban por ocurrir si no hacía algo, finalmente logré luchar contra el suelo y mi cabeza mareada, empujándome de nuevo sobre mis piernas temblorosas. «Apártate de ella, hijo de puta», grité mientras me lanzaba contra el hombre que estaba tan concentrado en intentar desnudar a mi esposa, que no lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. «Jesucristo», gritó su compañero cuando el grandote se giró para enfrentarme, justo a tiempo para que sus dientes se hicieran añicos contra mi puño. El golpe debió haberlo dejado inconsciente, simplemente cayó, inerte sobre Rachel mientras el otro tipo venía hacia mí. Me agaché rápidamente en previsión de su ataque, clavando mi codo en su abdomen. Cuando cayó al suelo, sujetándose el estómago,
No perdí tiempo en asegurarme de que no se levantara en mucho tiempo. Sentí que mis dedos de los pies crujían mientras se doblaban hacia adelante por la fuerza de mi patada, pero registraría ese dolor más tarde. Extendí una mano hacia Rachel después de hacer rodar al pesado gigante sobre ella al suelo. ¿Estás bien?, pregunté, temblando por el golpeteo en mi pecho. Sí, dijo con un gesto de cabeza, cerrándose la parte superior rasgada. ¿Y tú? Simplemente asentí, intentando apartar el dolor palpitante en mi rostro hinchado por el momento. Mientras miraba alrededor de la habitación en busca de algo con lo que atar a los hombres antes de que pudieran despertarse, noté la pistola tirada en el suelo, cerca de los escalones. «Ve al auto», dije, mirando desde el arma descartada hasta mi esposa, que aún temblaba. «¿Dónde están las llaves?» «Mierda. En el dormitorio. Sal, yo las busco y...» No te voy a dejar. Yo buscaré las llaves y llamaré a la policía, tú agarra ... Eso, dijo, señalando la pistola, y luego salimos juntos de aquí, ¿de acuerdo? Solo sé rápida, ¿sí? Mientras Rachel subía las escaleras, recuperé la pistola y comencé a buscar algo para atar a los hombres inconscientes. Aunque aún planeaba salir de aquí a toda prisa después de que mi esposa regresara, esperaba tener a los intrusos envueltos como un regalo de Navidad para la policía. Independientemente de todo eso, mi única prioridad era ponernos a salvo. Aunque seguí mirando hacia atrás donde los hombres yacían en el suelo mientras continuaba mi búsqueda, mis pensamientos estaban por todas partes. Todo desde dejar a los invasores inconscientes había sucedido en minutos a lo sumo. Estaba tan distraído y enfocado en la tarea en cuestión, que ni siquiera noté la maniobra sigilosa del más grande de los dos hombres mientras se ponía de pie, aparentemente justo después de mi última revisión. Cuando me giré para verlo cargando contra mí, finalmente escuchando el sonido de sus pesados pies golpeando mientras se apresuraba hacia mí, apenas tuve tiempo de reaccionar. Incluso con las balas que disparé en su pecho, estaba sobre mí antes de darme cuenta, golpeándome con fuerza contra la pared. No tenía que ser así, amigo, dijo, una vez más lanzando su puño a mi abdomen. Ahora, voy a matarte, y a divertirme con tu mujercita. Luego, la mataré también, y no hay nada que puedas. Aunque las balas que había perforado lo que ahora podría decir era algún tipo de acolchado protector que cubría su torso apenas lo habían afectado, la rodilla que clavé en su entrepierna cortó sus palabras de inmediato. Su agarre sobre mí se debilitó mientras caía al suelo una vez más, permitiéndome presionar el cañón de su pistola justo contra su sien. ¿Es tu cráneo a prueba de balas como tu pecho?, pregunté, permitiendo un toque de arrogancia acompañar la sonrisa en mi rostro. «Oh, Dios mío», dijo Rachel mientras comenzaba a bajar las escaleras con reticencia. «¿Estás ... James?» Cuando el tono de mi esposa cambió drásticamente, solo logré evitar por poco que la otra arma se disparara desde la mano del otro hombre. Sentí la bala desgarrar mi hombro, que seguramente habría sido un disparo mortal sin la advertencia que apenas tuve tiempo de registrar. «¡Corre!», grité mientras el grandote volvía a lanzarse sobre mí. «Sube al ático». Aunque no tenía forma de saber si la cadena que habíamos notado colgando del techo sería suficiente para detener a alguno de estos hombres, sabía que ella no tenía ninguna oportunidad de llegar a la puerta principal desde su ubicación actual, no con su camino bloqueado en ese momento. «No», gritó, mientras luchaba por mantener la pistola alejada de la mano de mi atacante. «¿Qué hago, Carl?», preguntó su amigo, aparentemente intentando obtener un disparo claro. «Atrápala. Yo me encargo de este hijo de puta». «No», grité en un casi primitivo grito de guerra, luchando más fuerte que nunca. No sé si fue por las demandas del extraño a su compañero o por el hecho de que mi esposa bajaba corriendo las escaleras para ayudarme, sosteniendo el bate que había descartado inadvertidamente antes, no lo sé. Todo lo que sabía era que tenía que ponerla a salvo, sin importar lo que me costara en el proceso. Golpeé con la culata de la pistola contra el cráneo del grandote, algo que finalmente hizo sangrar al bastardo. Mientras intentaba golpear de nuevo, quedé momentáneamente paralizado por el otro disparo de la pistola. Cuando me giré para ver a Rachel rodando por las escaleras, no pude decir si la bala la había alcanzado, pero el miedo casi me paralizó. El hombre que ahora sangraba por el cuero cabelludo me agarró del cuello, desviando mi atención de mi esposa, pero no antes de ver que ella se ponía de pie de nuevo.
me empujó de vuelta al suelo, esa enorme mano apretando la vida que quedaba en mí. Mientras más disparos resonaban por la casa, supe que nuestra lucha por la libertad estaba llegando a su fin. Eso fue hasta que escuché un sonido que me hizo esbozar una sonrisa inesperada. Como mi muy embarazada esposa había evitado el fuego cruzado y aún así había alcanzado su objetivo, nunca lo sabré, pero cuando el bate que blandió hizo contacto con su rostro, incluso el que me estaba estrangulando perdió la concentración por un segundo. Cuando soltó su agarre sobre mí, levantándose para prepararse para el siguiente intento de Rachel de un jonrón, clavé la culata de la pistola contra su sien, dejándolo incapaz de prevenir que el bate aplastara la nariz bajo su máscara, aplastándola contra su rostro. ¿Estás bien?, empecé a preguntar, antes de que la bala atravesara mi carne. El shock momentáneamente me cegó. No fue hasta que el eco del disparo se repitió que vi la sangre derramándose de los labios de Rachel, mezclándose con la herida abierta en su pecho. Me uní a ella cuando cayó al suelo, sus piernas inertes bajo su cuerpo. Esto es todo, pensé, sintiendo como la desesperanza me consumía. Cuando comenzaron los golpes, ese visitante nocturno que aún no había logrado rastrear, me estremecí al principio, creyendo que era más fuego cruzado. ¿Qué es eso?, preguntó Rachel con una voz débil. No importa, dije, tengo que llevarte a un lugar seguro. ¿Estás conmigo? Siempre, dijo, sonriendo a través de la sangre que le goteaba de la boca. Con nuestros captores momentáneamente distraídos por los sonidos de los golpes, le di un gancho al que estaba justo al lado de mí, arrebatando la pistola y vaciando el cargador en su amigo. Sin perder un segundo de mi segunda oportunidad, sin detenerme a verificar ni dónde me habían herido, ni dónde habían caído las balas que disparé, levanté a Rachel del suelo. Podía oír a los hombres gruñendo en algún lugar detrás de mí mientras subía las escaleras con mi esposa en brazos. Sabía que el tiempo era corto, pero el ático era nuestra mejor oportunidad de salir vivos de esta. Solo podía esperar que fuera como había supuesto anteriormente, una habitación segura. «Vas a morir, hijo de puta», gritó uno de los hombres, tosiendo entre las palabras, mientras bajaba la escalera desde el techo. Rachel aún tenía algo de fuerza, pero no podía arriesgarme a que su estado empeorara aún más, así que nos levanté a ambos por la escalera, empujándola hasta arriba al llegar a la cima. En cuanto estuvo dentro, escuché pasos cargando detrás de mí, seguidos por el resonante eco de más disparos. Los extraños golpes sonaban más como una tormenta inminente, prácticamente sacudiendo toda la casa. No podía decir si era solo el shock y el miedo a todo lo que estaba ocurriendo, o si algo en esos golpes se había vuelto más agitado ahora. Despejé la abertura y bajé de nuevo para levantar la escalera, junto con la puerta. La pistola se disparó 2 veces más antes de que sellara la entrada detrás de mí. Sin permitir que nada más se registrara en mi mente, alcé la mano hacia la cadena con gancho y la enganché en el lazo en la parte trasera de la tapa de entrada. A medida que la adrenalina que se había disparado comenzaba a desvanecerse, mientras las paredes a nuestro alrededor temblaban tan violentamente que pensé que la casa podría colapsar en cualquier momento, finalmente comencé a registrar el dolor. Al mirar hacia abajo, vi la sangre fluyendo de mi estómago y mi pierna izquierda. No estaba seguro de cuál había ocurrido primero. «Amor», dijo mi esposa con una voz débil y temblorosa. Rachel estaba tirada en las tablas del suelo, aún presionando su pecho mientras la sangre brotaba entre sus dedos. No había tomado nota de nuestras heridas cuando huimos del salón al ático, pero temía lo peor al ver la herida abierta que mi amada tenía. «Está bien, cariño», dije, sin creer ni por un segundo en mis palabras, «vamos a salir de esta». Podía oír a los intrusos golpeando y tirando de la puerta, mientras los casi ensordecedores golpes y sacudidas resonaban desde detrás de la tabla de madera contrachapada que estaba en el suelo a unos metros de nosotros. Las balas dispararon debajo de mí, pero ninguna parecía capaz de penetrar el suelo sobre el que estábamos acostados. Grité de miedo y angustia cuando el amor de mi vida escupió sangre espesa antes de quedar en silencio a mi lado. Golpeé mis puños contra las tablas del suelo de madera, mis lágrimas se mezclaban con la sangre que empapaba mi camisa, mientras el dolor en mi estómago amenazaba con llevarme al límite. El dúo de gritos todavía luchaba por entrar, mientras las sacudidas a nuestro alrededor se volvían más concentradas.
Mientras antes había parecido un terremoto, como si el suelo pudiera abrirse para tragarse toda la casa, ahora sacudía desde abajo la extraña tabla de madera contrachapada en el suelo. Mientras la curiosidad sobre todo esto rebotaba en mi mente, lo único en lo que podía concentrarme en ese momento era en mi amada, de quien temía que ya se hubiera ido. Apoyé mi cabeza en su pecho, aún sangrando, gimiendo contra el dolor en mi vientre y en mi corazón. «Para cuando lleguen», dijo mi esposa suavemente. Levanté la cabeza bruscamente y miré su rostro. Todavía estaba viva, pero apenas. «No hables, amor», dije mientras las lágrimas corrían libremente por mi rostro. «La puerta», susurró. «No te preocupes por eso. No importa. Solo intenta. Para cuando lleguen», repitió. Me quedé atónito por un momento. Seguramente estos hombres no eran ellos. Una puerta extrañamente ubicada nunca podría predecir algo así, ¿verdad? Me levanté de un salto y corrí unos pasos hacia la madera contrachapada que temblaba. Agarré el destornillador que todavía estaba al lado y volví a levantar la tabla, deslizándola lejos de la abertura. La puerta temblaba violentamente desde el suelo. Me giré para mirar a mi esposa, con el corazón hundido al verla luchar tan arduamente por aferrarse a la vida. «Tienes que irte», dijo, tosiendo más sangre a un lado. «Pasa a través. No te voy a dejar». Me deslicé de nuevo a su lado, mirándola a los ojos. «No voy a ir a ninguna parte», dije, «no sin ti». «Cariño», dijo, levantando su mano debilitada hacia mi rostro, acariciando suavemente mi mejilla, «tienes que hacerlo. Creo que estoy a punto de ir a algún lugar sin ti. Después de todo». La sonrisa que me ofreció era genuina y hermosa, incluso a través de la sangre que cubría su rostro. Sabía que no sobreviviría a esto, no podía negarlo. Si había algo detrás de esa puerta, sabía que se iría en cualquier momento. Tal vez, lo que sea que estuviera al otro lado, podría ofrecer algún tipo de ayuda. Si había una manera de salvarla, de salvarnos a ambos, tendría que hacer este viaje solo. Pero tendría que ser pronto antes de que fuera demasiado tarde para los dos. «Aguanta un poco más, ¿de acuerdo?», dije, retrocediendo hacia la puerta. «Volveré. Por favor, no te vayas a ninguna parte». «Volveré». Con su sonrisa fatigada, extendí mi mano temblorosa hacia la perilla que temblaba y que se alzaba desde la puerta frente a mí. Giré la mano, levantando la puerta. Ya no había una fila de tablas de madera de 2x4 más allá de la segunda salida en el suelo del ático. Gotas pesadas de agua me golpearon mientras parecía desatarse una tormenta desde detrás de la puerta abierta. Me distraje de la extraña visión cuando la entrada detrás de mí finalmente fue abierta después de que el aro de metal se separara de la puerta del ático. «Estás muerto ahora, hijo de puta», gritó el hombre grande mientras lo escuchaba subir la escalera con fuerza. «No», grité, plenamente consciente de que Rachel no estaba en condiciones de defenderse. Antes de que pudiera llegar a ella, sentí una especie de fuerza que me tiraba hacia atrás, arrastrándome hacia la entrada que me esperaba. Luché contra ella, desgarrándome las uñas al agarrarme a las tablas, pero era demasiado fuerte. Tan pronto como mi cuerpo cruzó la abertura, sentí que la gravedad cambiaba de debajo de mí a atrás, haciendo que mi espalda se estrellara contra el suelo firme. Me quedé aturdido por un momento, mientras gruesas gotas de lluvia caían sobre mi rostro antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de mi cabeza. «¿Estás bien?», gritó Rachel mientras corría hacia mí a través de la tormenta, tratando de no reír. Me llevó un tiempo entender lo que sucedió esa noche, y como los agujeros de bala en mi abdomen y pierna ya no estaban presentes mientras yacía con la espalda en el concreto mojado, vestido con la misma ropa que llevaba el día en que llegamos. A mi esposa le costó creer mi relato de los eventos que habían ocurrido, pero lo único que me importaba era que ella estaba viva y en mis brazos de nuevo. La llevé al ático y le mostré la puerta inusual que aún estaba detrás de la larga y ancha tabla de madera contrachapada. Ella todavía no estaba convencida de la historia que le había contado, pero no podía negar que esto era bastante extraño. No fue hasta que pasó el tiempo y nos trajo de vuelta a la madrugada del 5 de octubre, que no pudo negar que el relato que le había contado después de levantarme del concreto mojado tenía que ser cierto. Unos días antes, compré un rifle y una pistola para prepararme para los eventos que ya había vivido una vez.
Me senté en la oscuridad, mirando por la ventana del segundo piso con una pistola en una mano y mi teléfono en la otra. No estaba completamente seguro de a qué hora llegarían nuestros visitantes nocturnos, pero me aseguré de que esta vez los vería llegar. Rachel aún no tomaba en serio mi predicción, pero comenzó a reconsiderarlo cuando vimos los faros acercándose desde la distancia. No puede ser, dijo cuando las luces se apagaron al acercarse la camioneta. Llamé a la policía tan pronto como vi el vehículo acercarse, y llevé mi rifle a la parte superior de las escaleras y lo apunté a la puerta principal. No estaba exactamente familiarizado con el manejo de armas, pero estaba listo para disparar si los malditos cruzaban el umbral. La camioneta permaneció estacionada al frente por un tiempo antes de que viera encenderse la luz interna cuando la puerta del vehículo se abrió afuera de la amplia ventana de la sala de estar. Casi tan pronto como la puerta se abrió y mi corazón comenzó a acelerarse, vi las luces azules parpadeantes en la carretera. Después de un intento fallido de escapar, la policía tenía a los hombres corpulentos esposados. Una vez que el dúo fue subido al vehículo policial, los oficiales elogiaron mis rápidos reflejos al hacer la llamada al 911 antes de que los dos pudieran entrar. Ambos hombres, que planeaban robarnos y potencialmente matarnos, tenían un historial bastante turbio y varias órdenes de arresto en su contra. Probablemente, no causarían más problemas por al menos 15 o 20 años. Después de unos meses, mi esposa dio a luz a nuestra hermosa hija, Samantha. Rápidamente se convirtió en la luz de nuestras vidas y me dio más razones para sonreír de las que jamás hubiera imaginado. Hasta el día de hoy, la puerta en el suelo del ático todavía tiembla alrededor de las 3 de la mañana. Curiosamente, el sonido que solía despertarme en medio de la noche ahora solo me hace dormir más tranquilo.